Hola, Hola, buenas noches, buenas hola, noches, hola mi amor, ¿cómo estás? bien. Qué Dios los bueno, bendiga qué bueno estar aquí. nuevamente con todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a seguir buscando en la palabra de Dios cosas interesantísimas. Lo de hoy va a ser Tenemos un temazo, ¿verdad que sí? increíble, increíble. Increíble, de hecho, estamos siendo impactados con los secretos y los misterios y los tesoros que tiene la palabra de Dios, ¿verdad, papá? Así es, así es. Bueno, vamos a comenzar A ver, para, ¿de qué se trata el tema de hoy? hoy Cuéntale a vamos a todos los que hablar están por acá. de la corte celestial. La corte celestial, cómo está constituida. Y, y bueno, y va a haber una segunda parte que viene la preparación, cómo debemos prepararnos nosotros para llevar nuestros casos ante la corte celestial, O sea, la práctica. la práctica, Hoy es la exactamente. teoría y Sí, hoy el próximo vamos a video, mostrar cómo es la estructura de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto, cómo está conformada la estructura de esa corte y, y bueno, y vamos a ir viendo y que el Espíritu Santo nos lleve para ir develando todos estos misterios que sí, están en la palabra de Dios. así como dice Jeremías 33:3. Vamos a leer un poquito, a ver si se me escucha bien por acá. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Fíjate tú, estamos hablando de una corte celestial. ¿Y cómo sería? ¿Estaría establecida esta corte celestial exactamente igual a como están las cortes terrenales? Cuéntame. Yo pienso que las cortes terrenales, por supuesto que vienen dadas de acuerdo a la corte celestial. O sea, no es al revés. No, pero ahora lo Ujú. interesante es de cómo la palabra brota y Sí, está viva y brota la palabra para ir dándonos el discernimiento y se va rasgando el velo para que nosotros vayamos teniendo el camino, la verdad y la vida a través de lo que Dios propone para que cada uno de nosotros tengamos como propósito de vida. o sea que es bien interesante entonces también tener en cuenta nuestra identidad en Cristo. O Claro que sea, sí. nuestra identidad como hijos de Dios para poder tener acceso a esa corte celestial. Así es, claro que sí. Primeramente, tenemos que ser confirmados como hijos de Dios, Ujú. coherederos del reino de nuestro Señor Jesucristo, Así es. porque viene en el credo, viene dado en el credo de Jesús como el redentor nuestro. Hermoso. Y la segunda parte viene dada en el arrepentimiento de nuestros pecados. Totalmente. Entonces hay varias cosas que empiezan a funcionar allí con Tú respecto a lo que es la corte celestial como tal. mm, creo entender que también me quieres decir que, o nos quieres decir a nosotros que debe haber un orden. O sea, debe haber un orden, tenemos que ir eh, con algo preestablecido como ponernos a cuentas con Dios Es correcto, para estar en esa corte. es correcto. Pero antes de que entremos a ver qué es lo que Ok, tenemos que hacer nosotros, vamos a ver a qué dice la palabra. La que la palabra. palabra nos diga y nos lleve para conocer cómo está constituida esa corte celestial y Excelente. qué es lo que le corresponde a cada uno de los que participan en ella. Entonces, bueno, eh, este es un tema que si nosotros no lo seguimos, pues pasa desapercibido dentro de la Totalmente. palabra de Dios. Pero una vez que nos damos cuenta de que allí está, que sale algo que nos empieza a decir que hay una corte celestial, pues desde ese momento empieza a hablar que en los cielos hay propuestas que se ponen en un lugar y que esas propuestas están directamente relacionadas con la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no es casualidad que usted esté allí vivo y que crea en Dios y que esté llevando dentro de su historia una cantidad de sapiencias y de Entendimiento, vivencias sí, señor. que lo van preparando, porque la idea de todo esto es que
nos vayamos nosotros preparando, seamos nosotros como la plata que se va purificando y sí. se van saliendo todas estas cosas, las impurezas y tal, y llegar al momento donde, ¿cómo sabemos que esa plata ya está lista? O sea que también puede, o sea, esto de las cortes celestiales, eh, puedo entender también que son estrategias y herramientas que tenemos a la mano a través de la luz de la palabra, porque están aquí para nosotros poder ir confiados delante de ese juez justo y bueno, como dice su palabra. Tenemos un juez justo y bueno. Aparte de eso, es un padre y es un amigo maravilloso. Sí, y es el creador. Así es. Es el creador. Ok, bueno, vamos a entrar aquí. A ver. Vamos a leer Daniel, nos vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5, versículos 24 al 30. Vamos a buscarlo aquí. Daniel, 24 al 30. ¿Quieres que lo lea aquí con esta? No, 5, Ah, 24. 24 no tiene. Sí, 5, 24, versículo 24 al 30. Ok, aquí lo tengo. Ok. Ok, lo leo. Ajá. 24 al 30. Entonces, ajá. ¿Lo lees tú o lo leo No, yo? léalo. Así que Dios envió en mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió. Mene, mene, tekel y parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercer en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Perfecto. Aquí se nos dice que el rey Belsasar es pasado como por un tribunal, donde empiezan a sopesar de acuerdo a las palabras, y fue puesto en una balanza, ¿no? Y fue hallado falto, o sea, fue hallado no aprobado. Pero nos vamos a la historia, y ese rey Belsasar era rey de Babilonia, de los gentiles. Y aquí hay algo importante, porque quiere decir que a esta corte donde estaban poniendo a juicio al rey Belsasar, va cualquiera. No es un judío, era un gentil, rey de Babilonia. Ahora vamos a pasearnos por Segunda de Crónicas 18:18. Segunda de Crónicas. 18:18. Ok, aquí lo tengo también. Ok. Lo leo. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, aquí habla de trono. Hay un trono y hay una cantidad de personas allí, o sea, de ángeles. De ángeles. A su derecha y a su izquierda. Entonces vamos a ir armándonos esa estructura, ¿no? Está nuestro creador, el juez Jehová,
de los ejércitos, está su ejército de ángeles de lado y lado, y vamos haciéndonos Y ya aquí está diciendo entonces, fíjate tú, vi al Señor sentado en su trono, o sea, ya hay un trono. Es correcto. Ya hay un Aquí encontramos a todo el ejército de los cielos, a todo, de costado y costado. De lado y lado, exacto. Sí, Señor. Reunidos con Dios diciendo, ¿quién va a hacer la voluntad de Dios con respecto, o cuál va a ser la voluntad de Dios con respecto al rey Acab, perdón. Acá. ¿Ese es en dónde, mi amor? El rey Acab. Ok. De eso está La hablando segunda de Crónicas. Ah, estaban hablando del rey Acab, sí. Entonces, vamos viendo de que hay dos reyes que están pasando por una corte celestial. Y se está definiendo si ellos lo hicieron o no hicieron lo que tenían que haber hecho. Seguimos adelante y vamos a Lucas 22. Lucas 22. Léela ahí si quieres. A ver. ¿Lo tienes? Lucas 22, versículos 31 y 32. Aquí está. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que hay también en el tribunal hay un acusador. Jesús le dice a Pedro, Jesús le está diciendo a Pedro, o sea, dice que lo han pedido para zarandearlo como se zarandea una mata para bajarle los frutos, como hacen con los manzanos. Pero Jesús ya había rogado y había abogado por Pedro, Simón Pedro, y él no sabía, perdón, que estaban discutiendo sobre su futuro en una corte corte celestial, Exacto. o en la corte celestial. No estaba. Entonces volvemos al orden. Un juez, un trono, y ahora tenemos un acusador. Un acusador. O sea, tenemos alguien que nos está demandando. Hay un acusador, pero hay alguien que abogó por el acusado. Y el acusado estaba vivo en la tierra, porque Pedro estaba en su trabajo. Él ni sabía lo que estaba pasando allá arriba. Más que trabajo, estaba en su propósito. Sí, y en su proceso. Y cuando vemos nosotros de que el rey Belsasar, estaba vivo y estaba en su propósito. Y cuando vemos al rey Acab, también estaba vivo y estaba en su propósito. O sea que mientras nosotros estamos aquí, algo está sucediendo en esa corte divina, que vamos a seguir discerniendo y conociéndola. Algo está sucediendo. Y vamos a ver, porque las cortes que uno conoce, pues tienen unos horarios, pero... Y tienen un tiempo. Esta corte celestial es eterna. Es eterna. Sí, señor, ya vamos a ir, poco a poco vamos a ir revelando. Seguimos entonces. Ok, entonces sabemos que hay un juez que es Dios, que es Jehová, que es el eterno, el creador del cielo y de la tierra. Lo primero que tenemos que saber es que esta corte tiene un juez para todos, para todos. Nos vamos a ver Hebreos 12, 23. Ajá. ¿Lo tienes? Aquí voy llegando. Se te perdió. No. Ya estás listo. Voy llegando aquí. Ajá. Ok. Vamos, Hebreos 12, 23. 12, 23. Dice aquí: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús
el mediador del nuevo pacto, Ajá, ahí está. y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. O sea que tenemos a nuestro mediador, fíjate tú que van apareciendo las piezas claves de ese tribunal, de esa corte celestial. Es correcto. Entonces tenemos a un mediador que es nuestro abogado defensor, Así que es. es Jesús. Así es. Mira cómo se va armando esa corte, cómo la vamos armando, y es una corte que está establecida en la palabra de Dios. Así es. Continuamos entonces. Ok, ahora vamos a ir a Juan Okay. 3:27. 3:27. A ver, te lo leo yo de aquí. Ok. 3:27. Te lo tengo. Ajá. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Juan 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ajá. O sea, ¿lo tienes ahí? Sí, entonces, ajá. Solamente si nuestro Padre, nuestro Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos, lo dispone, es que está aprobado. Solamente así. Eso es lo que quiere decir ahí Juan. Léelo otra vez porque estoy viendo aquí. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ok. Hebreos 12, 23 al 25 nos dice, Hebreos 12, 23 al 25. Ajá. Nos dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces no hay nada que el hombre pueda recibir si Dios no lo da. No lo concede. Es correcto. Y fíjate tú, otro dato importantísimo, la sangre derramada de Jesús, la sangre rociada. Es correcto. Esa es la sangre que nos redime a nosotros, que pagó. O sea, esa sangre es el precio que se pagó por cada uno de nosotros para poder nosotros tener acceso a esa corte celestial con nuestro intercesor, o sea, nuestro mediador que es Jesús, nuestro juez que es Dios Padre, justo y bueno, ¿verdad? Donde tenemos un adversario que nos está acusando, nos está presentando un caso contra nosotros. Así es. Acusándonos. Claro, pero nos está hablando inclusive a tiempo presente. Es correcto. ¿Por qué? Porque hay cosas, y aquí aquí vamos a empezar a entrar un poquito, porque esta es la segunda parte, ¿ok? Pero vamos a dejarle un abreboca para poder seguir compartiendo con ustedes lo que la palabra nos lleva a que sepamos cómo está constituida la corte. Esta es la teoría para saber la estructura de esa corte celestial. Es correcto. ¿Qué nos sucede a nosotros? A veces queremos algo, pero nos cuesta muchísimo obtenerlo. Y cuando digo querer, no estoy hablando nada más de material, porque puede ser inclusive espiritual, puede ser emocional, puede ser una pareja, puede ser un trabajo, puede ser una bendición, una puede enfermedad. Es correcto, salud. Entonces, los hijos de Dios, porque somos llamados hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús, por la sangre rociada, a veces estamos esperando que nos llegue algo y se presenta y desaparece. Sí, es verdad, ¿sabes? Es cierto. Hay veces que en la vida uno tiene algunos proyectos o alguna situación y tú estás esperándolo y ya tú lo das por hecho y algo sucede que no se da
se tranca una oportunidad, no se da un negocio, no se da una relación, hay una pérdida, o sea, algo sucede que inclusive te puedes poner a pensar, pero ¿por qué si lo hice todo bien, qué pasó que no se concretó? Ok, entonces, pero hay un secreto, porque nosotros hemos dicho que siempre debemos colocar a Dios en nuestra ecuación. O sea, en nuestra vida, para las decisiones que vamos a tomar, Sí. poner a Dios, pero no nos han dicho cómo. O sea, cómo vamos a poner a Dios el Padre. Entonces vamos a seguir, porque se los dejo ahí, se vamos a dejar allí para nosotros seguir. Sí, porque es que de las inquietudes de nosotros es hacerlo hacerlo lo más amigable posible y que quede, Que lo entiendan. sí, que este tesoro, que es una herramienta para nosotros poder saber las estrategias del enemigo y usarlas a nuestro favor, porque somos unos hijos amados de Dios, que Él nos está dando todas las estrategias a través de muchas personas, de conocimiento y de su palabra, y poderlo llevar a cabo Claro, y estar en victoria. porque somos ciudadanos del reino Es correcto. desde este momento, Estando cuando aquí, estamos aquí es en correcto. vida, porque una vez que nos toca partir, hasta allí hubo posibilidades, aquí en este espacio donde estamos ahorita. Ok, en esta corte hay un abogado. Primera de Juan 2:1 y nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está nuestro abogado defensor. No, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? Seguimos entonces y nos habla de abogado, Sí, aquí porque está. abogado es el que aboga Abogado. por el defendido en este caso. Vaya tomando nota. Sí, dice que abogado tenemos para con el Padre. Este abogado no aboga por todos los hombres. Ojo, el juicio es para todos. Pero ese es el juicio, no estamos hablando del juicio, el juicio final. Estamos hablando de los casos que se van a colocar en la corte. ¿Y quiénes lo van a colocar? Seguimos. Ok. Este abogado no aboga por todos los hombres, solo por los hijos de Dios. La otra cosa interesante es que no hay otro mediador dado a los hombres sino Jesucristo. Es el único mediador de los hombres. Entonces, aquí podemos entrar nosotros a discernir que una persona que no cree en Cristo igual va a pasar por allá, por ese juzgado. Es correcto. Y es posible que en la misericordia de Cristo esté, pero dicen que Él no defiende. O sea, si tú no tienes un abogado defensor, cuando vayas al tribunal, pues no hay quien te defienda. Es correcto, porque quizás vas a ir vas a presentar tu caso, pero no crees en Jesús. Entonces vas a ir a presentar tu caso sin abogado. Pero tienes un acusador que ese sí va a ir. Y va a ir con todo. Siempre va a ir. Con todas las estrategias. Y siempre va. Porque estamos viendo aquí de que es a diario. Es correcto. Es a diario. El acusador, ese es el que más trabaja. Ese es su trabajo. Ese es el que más trabaja. Él tiene toda esa cantidad de ángeles caídos esperando, no solamente esperando, sino que llegan y te ponen todo para que tú caigas. Y cuando eso, caes, ¡chup!, es anotado y va. Mi vida, por eso cuando comencé a hablar, que dije que importante es que tengamos claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Si tú no sabes cuál es tu identidad en Cristo, o sea, que esa sangre que te compró, ¿qué viene con esa sangre, con ese pago? O sea, viene una cantidad de bendiciones y sobre todo de declaraciones de amor para nosotros, que somos hijos amados, perdonados. Hay mira, la Biblia tiene cualquier cantidad de declaraciones
y de promesas hacia los hijos de Dios. Entonces es importantísimo tener claro lo que representamos para el Padre. Bueno, sí, así es. Y seguimos entonces adelante con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya esa la tenemos y quiere decir que a esta corte no te puedes acercar a Dios con otro abogado. Entonces quiere decir que hay personas que van a esta corte sin abogado, que era lo que le estábamos diciendo ahorita. Exactamente. Ir a una corte con un acusador que no se le va absolutamente nada de los errores, de los pecados, de las cosas que no están y que no forman parte de Dios, definitivamente te pueden frenar, te frenan de hecho, porque no hay quien abogue por ti. Ahora, si es así, muchos se preguntarán, oye, pero hay muchísima gente mala con muchísimo dinero. Ya va. Nosotros lo que vemos con los ojos, es lo que nosotros podemos consumir y llegar a una conclusión, pero nosotros no sabemos si el que tiene muchísimo dinero, Si es infeliz, si tiene alguna situación que no es la más correcta. no conocemos. No sabemos, no. Y en este tiempo que se manejan mucho las redes sociales y vemos una cantidad de cosas, todo el mundo es feliz allí, todo el mundo Sí. tiene los carros, la cosa, la casa, y muestra lo mejor de sí, pero Sí. es la realidad. Bueno, cada quien con cada No cual. nos toca a nosotros juzgar. Es correcto. Pero lo que sí es evidente, fíjate que estoy viendo lo importante para estar dentro, tener esos derechos pues, de entrar en esa corte. Fíjense lo que dice Romanos 8:14, dice que una de las características verdaderas de que somos hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquellos que tienen una vida guiada por el Espíritu son los hijos de Dios. Entonces, ¿quién es el que está acompañándonos en esa corte celestial? El Espíritu Santo de Dios. Jesucristo es el que está allí. Sí, el Espíritu Santo de Dios también está con nosotros. Claro, pero Él, desde acá, porque nosotros no sabemos si lo que vamos a pedir es lo que el Padre quiere darnos o lo que nos conviene. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros pide con gemidos indecibles al Padre, para que el Padre pues nos dé lo que nosotros requerimos de acuerdo al propósito del Padre para que nos sea dado. Porque, por ejemplo, vamos a hablar así muy sencillo. Yo quiero tener 10 millones de dólares porque yo quiero comprarme una mansión, pero también entonces dentro de eso yo quiero ayudar a la gente, llevar la palabra de Dios, quiero hacer una... Pero yo no me sé administrar. Tengo esa debilidad. Y Dios la conoce porque Él conoce absolutamente todo de nosotros. ¿Ustedes creen que Él va a mandarnos entonces la bendición para que nosotros hagamos y eso se convierta más bien en una espada de Damocles para nosotros? Porque si no sabemos manejar las finanzas, no sabemos administrar lo que viene como bendición para que esa bendición se multiplique para muchos, pues entonces allí Dios frena para que primero nos preparemos. No quiere decir que eso no sea. A lo mejor Dios tiene cosas más maravillosas para que nosotros hagamos y no las conocemos en el momento, pero el que lo conoce es Dios y el Espíritu Santo lo que hace es que con esos sonidos indecibles pide al Padre. Ahí voy. Entonces, como vamos a seguir con la estructura de lo que es la corte celestial, conjuntamente tenemos entonces un juez justo y bueno, tenemos un trono, hay un acusador en esa corte, tenemos un mediador que es un abogado, que es Jesucristo, la sangre que está rociada, la compañía allí con nosotros, la compañía del Espíritu Santo de Dios está con nosotros en esa corte también.
está porque Él es el que ha vivido con nosotros, en nosotros, todas las situaciones que hayamos podido presentar o que estemos presentando acá como hijos de Dios en la tierra. Ajá. Ok, entonces Seguimos. hemos dicho que hay un acusador en esta corte, ¿no? Y Ujú. tiene nombre, se Así llama es. Satanás. Ujú. Y Satanás significa adversario, enemigo, acusador. Así es. Esos son los sinónimos que da esa palabra. Ujú. Satanás en esta corte tiene varias funciones. A ver. ¿Ok? Viene a dar un reporte a Jehová. Eso lo podemos ver en Job. Ya vamos a buscar Ajá. capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Ujú. O sea que tú lo que quieres decir, si va a dar un reporte, puedo presumir yo que él se tiene que presentar todos los días delante del Padre también. Por supuesto. ¿Por qué? Imagínate tú, o sea, esto es diario, Es a diario, sí señor. constante. Y dice así, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Que en vano, exacto. Entonces, Satanás le da un reporte diario a Jehová, es el acusador. Él está esperando nada más que cada uno de nosotros se resbale para... ¡shup! De una vez, anótalo. Anótalo, sí, ahí, anota Ajá. ahí. ¿Qué otra característica tiene Viene a Satanás? pedir gente para zarandear. Y ya leímos aquí en Lucas 22:31 que a Simón Pedro estaba ofreciendo, vamos a zarandearlo. Ajá. Pero claro, nuestro abogado, el que aboga, el que nos compró con su sangre, ya había él, se había adelantado al acusador y por supuesto que no sucedió Jesús lo que había orado por él. es correcto. Ujú. Entonces, y había abogado por él, por Pedro, pero ya le dijo a Pedro, hey Pedro, que no te me desvíes, no te me desvíes, porque el acusador está detrás y sobre ti. Cuidado. Ok, sigue. Fíjate, mi amor, lo importante que, ya te dejo seguir, lo importante que es ponerse a cuentas con Dios. O sea, Sí, ponerse a cuenta para que el enemigo no tengamos ni una línea por donde él se pueda ir. Evidentemente somos seres humanos y vamos a fallar. Tenemos debilidades, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos ayuda en esas debilidades. Pero qué importante es ponernos todos los días a cuenta con Dios, pedirle que nos perdone, pedirle también al Espíritu Santo de Dios que nos ayude con esas situaciones que puedan ser difíciles para nosotros, porque somos seres humanos, pues. La otra cosa que tiene como trabajo Ujú. Satanás es que viene a acusar a la gente delante de Dios. Nos vamos a Zacarías capítulo 3 versículos 1 al 5 y nos dice así, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí ya vemos, ya estamos en un juicio. Sí, Ya señor. estamos en un sitio donde se van a pedir pruebas y se va a abogar y todo esto, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Explica un poquito lo que es
el momento cuando se presenta el Claro, sacerdote Josué. fíjense lo que pasa en este pasaje. Él era un sacerdote que cuando dice que tenía las vestiduras viles, es que él venía de estas creencias y estas estructuras mentales que no eran las que Dios necesitaba para poder usarlo. ¿Y qué dijo en esa corte celestial donde estaban estos ángeles? Vamos a cambiarle, Jesús le cambia totalmente las vestiduras, le pone lino fino, limpio, y la mitra era Es, creo que lo siguen usando sí, hoy día, es como un los gorrito, sacerdotes. un casquito. ¿Qué representa entonces la mitra? ¿Por qué se la manda a cambiar? Porque a veces tenemos mitras espirituales de estructuras mentales y que no nos permiten entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces traemos la lógica, los razonamientos, la lógica humana que nos limita a la hora de que Dios nos va a usar. Entonces muchas veces Jesús necesita transformarnos esa mentalidad que traemos de esos aprendizajes que hemos tenido en nuestras vidas, esos aprendizajes estructurados que no nos permiten ir más allá. Debemos pedirle a Dios y al Espíritu Santo que rompa esa mitra mental de estructuras que traemos. Eso permitió que el sacerdote, al ser transformada su manera de pensar y su vestidura, ya estaba apto para ser usado, inclusive lo que el enemigo hacía ver como vil y sucio, Jesucristo lo transformó en algo maravilloso para su gloria. Así es. Y hay una de las partes importantes que decía, este no es uno de los tizones del incendio. Es correcto. Estaba trabajando para Dios, O sea, pero se había eso te iba equivocado. a decir, o sea, ven acá, ¿por qué si tenía vestiduras sucias y tenía una mitra que no servía? O sea, eso nos pasa a todos. A todos. A todos nos pasa lo que le Y pasó a nos ese. puede pasar muchas Totalmente, veces. que mira, estamos predicando la palabra de Dios, podemos estar dando tremendo discurso, podemos estar haciendo la obra y estar sucios, porque el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Entonces tenemos también que ir delante del Padre a limpiarnos. Así, claro, así es. La otra es que la Biblia nos dice que de día y de noche nos está acusando delante de Dios. Imagínate El tú. acusador, de día y de noche. No tiene descanso. Y nos vamos a Apocalipsis 12:10 para entenderlo, ¿no? Ujú. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ujú. Qué tremendo, ¿verdad, mamá? Sí, entonces, por eso es que la palabra nos dice que oremos de día y de noche, que no dejemos de orar. Mientras nosotros estamos orando, nosotros estamos en comunicación con Dios. Mientras Dios está en nuestra ecuación, en nuestro tiempo, el maligno no se acerca. No se acerca, no por nosotros, por Dios. Entonces hay una prohibición y hay ese distanciamiento para que Él se pueda acercar. Como dice también su palabra, que resistan al enemigo y él huirá. Ahora, sí, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Satanás acusa a los escogidos de Dios? Miremos el ejemplo anterior del sacerdote Josué en Zacarías 3:1-5. Dice la Biblia que el sacerdote Josué estaba delante de Dios y Satanás estaba al lado derecho del sacerdote para acusarle. Eso es reflexionando sobre lo que leímos. Pero allí en adelante, delante de Satanás, Dios manda a que le cambien las vestiduras al sacerdote Josué porque Dios lo va a usar. Había un propósito.
hay un Pero propósito siempre fíjate en tú, Dios. pero fíjate tú lo que me llama la atención. Cuando hay un propósito para Dios, tienes que haber sido transformado. Pero fíjate tú algo, que aquí lo más importante es que el sacerdote oraba de día y de Es noche, correcto, aunque es estuviese correcto. equivocado, Sí, aunque señor. tuviese las vestiduras porque, y la mitra, o sea, sus Los pensamientos pensamientos y los argumentos. arcaicos con argumentos estructurados Ujú. como un retrógrada, pero oraba. Qué bello es Dios. Y oraba de día y de noche. Entonces, Ujú. fíjate tú, ahí estuvo entonces su abogado que abogó por él, Jesús. ahí estuvo el mismo Dios que Jesús. dijo, hey, pero ya va, si estamos sacando parte de lo que es del incendio del fuego divino, vamos a transformarlo y volvemos porque tenemos un propósito con él. Entonces, Dios nos va a usar. Y cuando Dios nos usa, porque estamos en su propósito, es como veíamos hoy, que lo decía un pastor, que es un gran rompecabezas, que desde afuera, cuando vemos la caja, sabemos qué es lo que va a formarse con el rompecabezas, ¿no? Una figura muy linda. Y cada uno de nosotros formamos parte de una de las piezas del rompecabezas. Así es. Si nosotros nos vamos preparando y vamos en la relación con Dios, conociendo más a nuestro Dios, a Jesucristo, que es la palabra viva, y al Espíritu Santo, que es el consolador, el que nos acompaña, nosotros nos vamos acercando más a saber qué somos nosotros o qué piezas somos nosotros en ese rompecabezas. Y va a ser mucho más fácil buscar el sitio donde nosotros vamos a estar, porque ahí nos va a colocar Dios para su propósito. Entonces dejémonos usar. Pero lo interesante de esto es que tenemos que seguir hacia adelante, viendo aquí también Efesios 6:18 nos dice que también oremos para que no entremos en tentación. Hay varias cosas, entonces la oración tiene poder, pero el poder de la oración comienza con uno. Todo principio comienza con uno. Y cuando nosotros vamos a poner algo que esté sucediendo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso viene en una segunda En un segundo entrega, video, sí, un sí. segundo video. Cuando vamos a poner algo, nosotros tenemos primero que hacer una introspección con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner delante del Padre estando con vestiduras Sucias. sucias. ¿Por qué? Porque el acusador, si nosotros no estamos claros en el perdón, en el credo, en Cristo Jesús, vamos a salir mal parados de esa visita. No vamos a ganar el caso. Es correcto, No lo vamos a ganar. es correcto. Entonces, dice, también tenemos que orar para que no entremos en tentación. Ujú. Y la tentación comienza aquí. La tentación comienza aquí. Y somos todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque una tentación puede ser de repente que tengas unos síntomas extraños y empieces tú en tu mente a crearte todo un panorama que no es el panorama de Dios. Porque empiezas a sentir temor, porque empiezas a sentirte afectado, porque empiezas a sentir que estás enfermo. Es que inclusive te voy a decir una cosa y lo voy a compartir con todos mis amigos que me puedan estar escuchando acá. El enemigo es tan malévolo que inclusive pone síntomas de cosas que no existen en tu cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque al poner síntomas empiezan los pensamientos. Y donde empiezan los pensamientos empiezas a generar una realidad. Entonces, hay que revisar bien, por eso es que es tan importante. Mire, una de las cosas que yo personalmente siempre le digo a personas que amo, a las personas con las cuales hablo la palabra de Dios, es que tenemos un enemigo real, tenemos un enemigo verdadero y no podemos subestimarlo. Él usa estrategias y todas las estrategias que nos sean entregadas a nosotros, nosotros las vamos a compartir, porque hemos vivido situaciones, hemos vivido circunstancias donde el enemigo nos ha engañado, donde el enemigo ha querido hacer de las suyas, y es importante reconocer cómo trabaja ese enemigo.
¿Por qué? Porque en esta corte celestial Él va a presentar un caso contra nosotros. ¿De qué forma? Presenta los casos el enemigo. Presenta los casos de generalmente de nuestro pasado, generalmente de lo que hemos sido anteriormente, antes de conocer a Cristo, y de situaciones que estemos pasando de pecado en nuestra vida en el momento en que lleva ese caso a la corte. Por eso es tan importante conocer nuestro enemigo. Usted no va a una batalla, nadie que haya hecho una guerra va a ir a una batalla desconociendo al enemigo. El enemigo se debe conocer, el enemigo se debe saber cuáles son las estrategias que usa. Y eso está todo acá en la palabra de Dios. ¿Seguía, mi amor? Efesios, sí, Efesios 6, Ay, mira, 18. lo tengo aquí lo tengo. 6, 18. 6, 18. Ya te lo leo. 6, 18, ok, 17, ahí está 18. Mira, lo acabo de anotar. Excelente, dice así. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. O sea, fíjate. No solamente por nosotros. Es correcto. Por nuestros hermanos. Por todos. Oramos por ustedes. Sí, Señor. Y los invitamos a que allí en el canal abajo nos sigan, se suscriban y nos hagan sus comentarios. Para nosotros bienvenido, comentarios de respeto, comentarios, las preguntas que puedan hacernos, y nosotros con todo el cariño del mundo, de verdad, les vamos a responder. Así es. Aquí en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira qué importante, fíjate. El espíritu a la verdad, siempre el espíritu va a estar dispuesto. ¿Qué es? Fíjate, fue en el video pasado que hablamos de la carne y del espíritu. Uh-huh. La carne siempre se va a resistir a las cosas del espíritu. Entonces, qué importante es alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Porque ¿dónde está la voluntad? En el alma, en la carne. Entonces, nuestra voluntad tiene que estar enseñoreada por nuestro espíritu para no darle cabida al enemigo y entrar en tentación. Ahora, entrando en conclusiones, se dan cuenta de cuán importante es ese juzgado donde se deciden muchísimas o todas las cosas de nuestra vida. Aquí no estamos jugando al azar. El azar no existe acá. Todo es pasado por el mismo tamiz. Entonces, hablan de que allí en esa corte hay unos libros. Porque si nosotros vamos con el material que nosotros vamos a reclamar. Pero ellos tienen los libros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son el ellos? Padre, que es el juez, nuestro abogado, que es Jesucristo, nuestro acusador, que es Satanás, nuestro poderoso Espíritu Santo, y los ángeles. Uh-huh. Entonces, no me lo dejes nunca fuera de la ecuación a mi poderoso Espíritu Santo. Ajá. Los libros de las obras. El libro de las obras. El libro de las obras. Son libros donde se está apuntando todo lo que nosotros vamos haciendo mientras estamos en este plano. Perdón. Este libro lleva un récord para ser usado en juicio y como testigo de las obras que hayamos cometido. Claro, el juicio viene al final de todo, pero mientras tanto estamos en el proceso de la vida y de la oportunidad que tenemos de lo que hacemos con nuestra vida. Entonces, el libro se llama El libro de las obras y aparece en Apocalipsis 22. Déjame, yo te la busco aquí. Aquí yo lo tengo. Ah, ¿lo tienes a tiro? Sí. Ajá. Léalo, pero aquí está. Ok. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así es. Entonces, el libro de las obras es lo que nosotros, es el récord de cada uno de nosotros de lo que vamos haciendo. ¿Y qué es las obras? Que hayas estudiado ingeniería, te hayas graduado en la que... No. Eso no está dentro del libro de récord. Ahora, lo que sí pudiese estar es lo bueno que hiciste mientras estabas estudiando, que ayudaste a unos compañeros, que había alguno que no tenía para comer y tú le llevaste. Pero no solamente esas obras son las que van anotadas en el libro. Está cuando tenías para dar, te pidieron y no diste. Es correcto. Estás cuando te hiciste indiferente ante la situación que tenía algún amigo, algún familiar y no diste el frente. Muchas cosas, todo lo que solamente cada uno de nosotros conoce y por supuesto nuestro Dios y el Espíritu Santo está anotado en ese libro. Seguimos adelante. Está también el libro de las lágrimas. El libro de las lágrimas porque... Qué bello. Sí, y fíjate, es que mira... Me da ternura porque... Pero y me conmuevo. Porque cuántas lágrimas no hemos llorado nosotros y cuántas lágrimas no habrán llorado ustedes y ustedes creerán que cada una de esas lágrimas se quedó ahí tirada, ¿no? Ahora, en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Latinoamérica, nos decían sociedad machista, pero ahora no lo veo como que era el machismo. Ahora lo veo desde otro punto de vista, desde el maligno que nos metió un sistema donde nos decían los hombres no lloran. Sí. ¡Wow! Y resulta Mi amor, ser... tú sí lloras y sí, yo también lloro. claro. ¿Es bonito o no? Bueno, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido no, cuando... yo siempre he llorado cuando No, mi necesito amor, llorar. pero lo que te quiero decir es te sientes que te desahogas, o sea, te libera. Sí, claro, claro. ¿Ves? Además que es una muestra, la lágrima es una muestra de alegría, de tristeza, Sí. de melancolía. Inclusive hay lágrimas que se mueven, la mayoría de las lágrimas se mueven por las sensaciones, o sea, por el alma. Pero hay unas lágrimas que salen cuando hay Cuando tienes una comunicación conexión espiritual con Dios. Y esas lágrimas pesan más. Por eso te decía que te liberan. O sea, realmente una lágrima te da esa libertad y qué bonito sería que esos aprendizajes que tuvimos de pequeño de que los hombres no lloraran, ojalá los hombres pudieran llorar más y tuvieran esa sensación de libertad, ¿verdad, mi amor? Sí, es 56.8, 56.8 aquí. Ahí está. Ok, esas lágrimas, ya les voy a contar un poquito más sobre lo que sucede con las lágrimas, ¿no? ¿Sabían ustedes que todas estas lágrimas son depositadas en un recipiente y cada una de las lágrimas está siendo anotadas en ese libro? Solo ustedes, y volvemos otra vez a que la individualidad comienza con uno. Cada uno de nosotros sabe por qué. ¿Qué pasa? Si yo tengo una alegría muy grande, yo llego y la comparto con mi esposa, que es mi esposa, pero la alegría que ella va a sentir, la va a sentir por mí, ¿verdad? Pero no va a ser tan grande como la alegría que tengo yo. De la misma manera la tristeza. Cuando hay una pérdida de un familiar, un amigo se acerca para consolar e inclusive puede llorar por uno y con uno para acompañarnos. Pero el dolor de él no se compara con el dolor del que tiene la pérdida. Entonces es individual. Y eso va, pero la lágrima que botó el amigo también va al mismo envase de él, porque cada uno tiene una medida. O sea, que hay como una contabilidad de la cantidad de lágrimas que hemos hecho aquí en esta tierra. Y en el libro, anotadas en el libro y en el recipiente. Papá es maravilloso. El Salmo, a ver, el Salmo 56.8 nos dice: mis huidas tú has contado. Imagínate. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?
Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Entonces dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Qué bello. Eso lo dice otra versión. Otra versión. ¿Ese es cuál? 56.8. 56.8, sí. Entonces ya llevamos y vemos que hay 2 libros. Hay muchos libros, pero no se los vamos a dar todos hoy. Este es el libro de la vida. Ay, mira qué bello este. A ver, cuéntanos de eso. Qué bello, porque es que Esta es la versión del pescador. Nosotros usamos varias versiones. Yo tengo una especial que me la regaló alguien que amo mucho. Bueno, realmente no me la regaló a mí, te la regaló a ti, yo te la robé. Y se llama La Biblia del Pescador. La Biblia del Pescador. Esta es una versión bastante coloquial y quizás por eso me gusta tanto. Y tú estudias esta que tengo acá. La MacArthur. La MacArthur. Tenemos también la MacArthur, que es de estudio. Y tenemos una Reina Valera también por allí. Sí, hasta... Tenemos varias, ya. Sí. Listo, tenemos varias aquí. Tenemos una colección, pero es que es bueno porque tú porque ves uno va varias, buscando, claro. sí. Y esta dice así, tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¡Ay, qué bello! ¡Qué hermoso, papá! Así es. O sea, que ninguna lágrima que yo boté aquí en este mundo quedó tirada en el suelo. Entonces no hay indiferencia de nuestro Creador, nuestro Padre amado, Creador, qué bello. Con ninguno de nosotros, absolutamente con ninguno de nosotros. Toda su sabiduría, todo su conocimiento, su verdad absoluta que es Él, está puesta en cada uno de nosotros. ¡Qué amor tan grande! Demasiado. ¡Qué amor tan grande! Entonces no hay magia, no existe casualidad, no existe, vamos a ver si por aquí o por allá, y nosotros tenemos que parecernos a Él, a su Hijo amado, Jesús, que fue el que vino a mostrarse como el modelo para que nosotros lo sigamos. Ahora fíjate, mi amor, partiendo de que ya tenemos la estructura de esta corte celestial, ya tenemos todo. Es una tremenda herramienta para que lleven los casos que ustedes quieran ante el Padre, para que papá los juzgue y los trate y nos dé la victoria, porque cuando somos hijos de Dios, cuando creemos en Jesús y el Espíritu Santo, siempre vamos a ganar. Tenemos un abogado maravilloso que se llama Jesús y podemos llevar cualquier caso que nosotros veamos que nosotros no podemos, presentemos caso. Demandemos al enemigo. ¿Ves? Así es. El libro de las obras, bueno, ya lo vimos, Apocalipsis. Ese lo vimos también. Oye, me encantó eso de las lágrimas, vale, me encantó. No me lo sabía. También que el cielo esto es importante, ¿ok? Estar en el libro de la vida es el principio de todo y eso es creer en Jesucristo para ser renacido y ser ciudadano del reino de Dios, coherederos por Cristo Jesús. Pero también que en el cielo hay un borrador y también se puede borrar a la gente de ese libro, como nos muestra Apocalipsis 3:5, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, allí mismo. Pero entonces, cuidado, porque nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Si está borrado del libro de la vida, vamos directamente al juicio. No podemos subir a una corte o a la corte. Entonces todo va a depender y nosotros sabemos de qué va a depender. ¿Qué se necesita para estar inscrito en este libro? Es necesario el arrepentimiento de cada uno de nosotros de nuestros pecados y el creer en Cristo Jesús como Hijo de Dios, que vino a este mundo para dar su vida
y darnos a nosotros la libertad del pecado y poder nosotros tener la opción de ser coherederos de nuestro Padre, hijos de Dios, llamados hijos de Dios por Cristo Jesús. Esa fue una esa fue la manifestación de amor más grande que nos ha mostrado nuestro Padre, mandando o enviando a su Hijo para que nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos y tener la vida eterna. La vida eterna, que es la más la vida eterna. Como dice papi siempre, Romanos 10:9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. Qué así hermoso. es. Amén. No me canso de leer esta palabra, no me canso. Cada vez que pueda la repetiré y la repetiré porque es la mejor dirección para hacernos hijos de Dios. Así es. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es. Entonces, nosotros tenemos una gran gracia que es nuestro amado Jesucristo. Amén. Yeshua HaMashiach, el Mesías, el que vino a comprar nuestras vidas con su sangre. Es muy fácil, a veces es muy ligero hablar y decir que murió en un madero, en una cruz, en el monte Gólgota, por nosotros. Pero pongámonos un momento en las sandalias de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Qué duro debe haber sido cuando Él se fue a orar al monte y lloró lágrimas de sangre y sangre salía de sus poros. Qué duro debe haber sido de haberle dicho a sus discípulos, manténganse despiertos y venir y verlos dormidos. Sentirse solo en la tribulación. Qué duro debe haber sido ese momento para nuestro Señor, más lo que después pasó. Y todo para cumplir con la palabra de su Padre, que lo estaba enviando a Él, el Cordero perfecto, para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Tenemos nosotros que ser responsables de todo eso que hizo nuestro Señor Jesucristo y su Padre, de desprenderse de su amado Hijo, para que nosotros tuviésemos la posibilidad de tener la vida eterna. Y de ser hechos hijos de Dios. Y de ser llamados hijos de Dios. Entonces, orgullosos debemos de sentirnos. Hay entonces arriba, en este momento, un juzgado divino, un juzgado celestial, donde está nuestro Padre Creador, donde está nuestro amado Jesús, donde el Espíritu Santo también hace acto de presencia, y nosotros tenemos potestad allí. Entonces tenemos que primero arrepentirnos, y una de las cosas que podemos ir trabajando, para ir cerrando ya nuestro video de este día, es en el arrepentimiento, que nuestro arrepentimiento primero sea aquí, pero que pase por el corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde ve Dios los secretos, las intenciones que tiene nuestro corazón. Recuerden que es individual, la salvación es individual, las promesas de Dios es individual. Yo los invito, nosotros los invitamos a que mantengan una relación con Dios, que conozcan a Dios, que se acerquen a Dios a través de su palabra. La palabra de Dios está viva y como dice el mismo Dios y escrito está, pasará el cielo y la tierra, pasarán las estrellas y el universo, pero mi palabra nunca pasará. Aferrémonos a la palabra. En la palabra está lo que debemos hacer, nuestros deberes, y en la palabra está también las bendiciones que Dios nos da cuando cumplimos por esos deberes, que son esas bendiciones infinitas que no tienen precio. Así es, mi amor. Nada más que decir. Viene una segunda parte sí, de este video que es... Sí, es los pasos
que debemos dar, lo vamos a hacer paso a paso para llegar a cumplir todos los requisitos que necesitamos para estar en esa corte. Así Para es. estar en esa corte y sabemos que vamos a ganar ese Y- caso. Y para presentar nuestros casos. Claro, Para presentar nuestros casos. una vez que tengamos todos los pasos, ya tenemos la libertad de llevar los casos que sean necesarios las veces que sean necesarios. Así es. Tenemos un juez justo y bueno que es Padre y que es amigo fiel por la eternidad. Yo los invito entonces a que oremos. Gracias, Gracias, Padre, gracias, Padre Señor, Santo. Gracias, Señor. por este momento, gracias por tu palabra. Señor, creo en tu Hijo Jesucristo como tu unigénito Hijo que vino a esta tierra para mostrarnos y ser la palabra viva de ti, Señor, para mostrarte a través de tu Hijo amado, para que caminase por aquí, para que fuese Él el modelo a que nosotros tenemos que seguir, Él la palabra viva tuya, Señor, para que nos diese la posibilidad de ser salvos, de ser hijos tuyos, Señor, y poder disfrutar de la vida eterna a tu lado, en tu reino, porque tu gloria siempre será y vivirá por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Que Dios Señor, nos bendiga. bendice a toda la gente que nos ve en Sí, este Padre, momento. en nombre de Jesús. Lleva con ellos, llévalos en el hueco, en el hoyo de tu mano derecha, para que estén protegidos, para que no les falte cobijo, no les falte nada absolutamente, ni en su mesa, ni en la salud, ni en la vida, para que ellos te conozcan, para que ellos sepan cuál es tu camino, para que tú seas la lámpara de ese camino y seas la linterna de esos pies, para que no hayan tropiezo y ninguno caiga y perezca. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, los llene de paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.